Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de la barredora. Le pido, diputado Dorin, respetuosamente que se apegue al tema. La mesa directiva nos propone una ruta de trabajo. ¿Por qué queremos salirnos de eso? Ya sabemos por su mayoría que va a resultar el miércoles próximo, que van a sacar otro tema. Eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República. Que renuncie porque desprestigia al Senado de la República y que enfrente las acusaciones que tienen, que son gravísimas. Ahí tenemos un coordinador, está su coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores. Se convirtieron en lo que juraron desterrar, se llenaron la boca hablando de austeridad y ahora quedan retratados, se exhiben de cuerpo entero ellos mismos. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas qué noches. gusto, muy buenas noches. Arturo Damarturo. Lucy, Manuel, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Es esta austeridad que se quedó nada más en el discurso, muy lejos de la realidad, y son estos personajes impresentables, relaciones, vínculos, nexos inconfesables de varios en la primera plana de la 4T, pienso en Adán Augusto López, con criminales o con presuntos criminales. Carlos, ¿cómo lo ves? Pues mira, hay una serie de cualidades que cualquier ciudadano de cualquier país del mundo busca en sus políticos, ¿no? Y yo creo que una de ellas es la calidad moral, y esto es algo que está totalmente ausente en este momento en el grupo político que nos gobierna. No es uno, no son dos, no son tres, cada vez son más y cada vez son más en el tiempo los ejemplos que nos dan, que si en Capri, que si en Lisboa, que si en Tokio, que si en Barcelona, hijos, aliados, gente que estuvo en el PAN como Yunes, que después ahora está medio entre que Morena y no, y todo esto tristemente configura una circunstancia muy adversa para el ciudadano mexicano que hace 6, 7 años, cuando se eligió a López Obrador como presidente, anhelaba que se desterrara el tema de corrupción, por un lado, y por otro lado, de esta gente que tenía dispendiosamente su estilo de vida exhibido frente a los demás. Ahora, además, lo hacen en sigilo, afortunadamente por redes sociales, por periodismo, por cuestiones que han pues proliferado gracias a la tecnología. Los ciudadanos se están enterando de que pues no son iguales, sino que son peores, porque predicaban con una palabra y ahora resulta que pues que gastan mucho, que exhiben su poder y que tienen colecciones de cosas que pues difícilmente uno puede aspirar a tener como ciudadano común y corriente. Eso me parece tristísimo, ¿no? No somos iguales, sí, se llenaron la boca diciendo y repitiendo eso. Todavía esta semana Luis Alcalde insistía, no somos iguales. Pues sí, se ven no iguales, se ven peor que los anteriores, Lucy. Sí, claro, e insistir en este punto, ¿no? No es menor lo que hemos visto en las últimas semanas, cómo efectivamente se han desmoronado, se han, pues, prácticamente, o han colapsado prácticamente dos pilares fundamentales de este discurso, ¿no? De la famosa cuarta transformación, encapsulado, ¿no? En este famoso lema de no somos iguales, y donde por un lado sí pregonaban una supuesta austeridad republicana y por otro el combate a la corrupción, y pues ni uno ni otro. Por un lado vemos el escándalo de los viajeros del bienestar y pues esta opulencia que pues evidentemente contrasta con los recortes, por decirlo menos, presupuestales, por ejemplo, en salud y en educación, lo que como mínimo nos habla de una clase política desconectada con las necesidades de los mexicanos y de aquellos que pues ellos presumían representar y de alguna manera pues ayudar. Y por otro, el combate a la corrupción, con el caso Adán Augusto, donde pues en una democracia funcional este personaje ya habría renunciado. No solo eso, lo estarían investigando penalmente, incluso lo tendrían que inhabilitar políticamente, y pues lo que vemos es lo opuesto, un Adán Augusto no solo blindado, sino que va a continuar en el Senado y al día de hoy sigue siendo pues a la vista de todos el político más cercano a López Obrador, lo que nos lleva a cuestionar dónde está no solo el discurso, sino el verdadero poder. Y lo que nos lleva a entender por qué es intocable, quizá, ¿no? ¿Por qué nadie en la 4T
incluso en la oposición, se atreve a ir más allá. Porque es que aparece hoy el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, a decir, estamos todos los senadores con él. No lo pueden ni mencionar. Lo arropan hasta caminando dentro del recinto. Lo cobijan, lo escoltan. De ese tamaño parece también es el temor, porque la caída de Adán Augusto López quizás sea la caída de otros también, Arturo. Así es. ¿Qué sabe Adán Augusto de los demás? ¿Qué favores le deben los demás? Habrá que ver, Manuel. Pero yo quiero volver al tema de los vacacionistas, Manuel, porque hay quien ha dicho... ¿Tú a dónde fuiste este verano? ¿A Tokio? Todavía no salí. ¿Milán? Todavía. Y si te vas a ir con tu lana, ¿no? Obviamente, bueno, con tu dinero, con ¿qué tus es lo que recursos? dicen? Bueno, es que a lo mejor se lo estaba pagando con su dinero. Sí. Mira, me puse a averiguar, el sueldo neto de un diputado son 99,457 pesos mensuales. El de un senador neto, 169,820. Y el de un secretario de Estado, sí, el secretario, por ejemplo, de Educación, 145,284. El neto. La pregunta es, ¿estos sueldos dan para ese tipo de vacaciones? Difícilmente. Bueno, la verdad es que difícilmente. Ahora, hay quien dice, bueno, pero a ver, no podemos probar que realmente estén malversando fondos del erario. Pero a ver, pensemos el caso de un legislador que está a punto de legislar una ley que va a favorecer a algunos, va a perjudicar a otros, como sucede por lo general con las leyes, y aquellos a quienes va a beneficiar la ley, pues se juntan con este legislador, le piden que por favor haga, pues le eche ganas, que va a ser una ley que va a hacer para el beneficio de todos, etcétera, etcétera, cuando realmente es en los intereses a favor de quien la ley va a legislar. ¿Cuánto puede costar uno de esos favores, Manuel? Ahora, ¿no habrá ese tipo de favores? Sobre todo en ese tipo de favores. Lo que sí es que hay unas bolsas enormes de dinero opacas que dilapidan y gastan a manos llenas. Bueno, el señor de los relojes. Bueno, 8 millones de pesos en cash, en efectivo. De relojes. Un funcionario de aduanas, ¿sí? Alex Tonatiu. 8 millones de pesos, Manuel, de relojes. ¿Tú cuánto vale tu reloj, Arturo? Pues es dista mucho de... No vale, porque tiene un Rolex de 3.7 millones. No, ese no lo sacó. Pero igual da la hora, ¿no? Igual da la hora. A ver, es que el asunto, el problema, digamos, no son las vacaciones. El problema es la doble moral, lo obsceno, la simulación. Es, por supuesto, el llenarse la boca hablando de austeridad y en la práctica, en los hechos, hacer hay una evangelización constante en este movimiento, ¿no?, de Regeneración Nacional Morena desde hace ya mucho tiempo. Las campañas fueron fincadas en la supuesta fortaleza moral de ese discurso en donde le decían a la gente, al pueblo de México, nosotros efectivamente somos distintos, vamos a luchar contra la corrupción y además somos austeros porque hay que servir al pueblo en la honrosa medianía, vivir en esa lógica. Y yo creo que, regresando a este ejemplo que dice Arturo, pues un boleto de avión en temporada alta en clase turista para Europa mínimo te cuesta 40,000, 45,000 pesos, suponiendo que se fueron en clase turista, que lo dudo porque luego vemos las fotos de algunos que se van en clase premier y bueno, pues eso confunde demasiado a la gente y sienta el peor de los triplícale ejemplos. o cuadriplícale el precio, ¿no? Cuando menos, ¿no? Yo creo que sí hay que poner en justa dimensión que estos son servidores públicos que llevan varios lustros diciéndonos que ellos con su ejemplo van a decirle a la ciudadanía cómo debe ejercerse el poder y cómo moralmente tendríamos que aspirar a tener de ahora en adelante otro tipo de servidor público, ¿no? De persona que trabaja en el servicio civil de carrera, que tiene cargos de elección popular, que tiene eventualmente cargos ahora en el Poder Judicial, ¿no? Ya no nos falta que en unos años sepamos que también los jueces elegidos con este método de Morena pues están por ahí vacacionando con circunstancias similares, no lo dudaría. No. Yo creo que hay un problema muy fuerte de disonancia cognitiva en el ánimo del electorado mexicano en este momento. Esto lo va a pagar Morena seguramente en las urnas. ¿Tú crees que sí les impacte? Se les cayó la careta, quizás siempre fueron así. Mira, yo creo que Morena tiene anestesiado al público con las transferencias sociales y eso es una realidad innegable. Es difícil pensar que les alcance a los opositores para anclarse de estos episodios que estamos viendo este verano y se reviertan las cosas, porque además la oposición no ha logrado articular una propuesta mínimamente sensata, ¿no? Pero bueno, algún efecto tendrá y yo creo que la gente tiene que tener, la ciudadanía, pues estos elementos a flor de piel cuando vaya a cruzar la siguiente vez una boleta. Falta mucho tiempo, pero pues ya se le están acumulando a estos los ejemplos negativos, ¿no? En alguna medida tendrá algún efecto.
Luz. No, el efecto yo creo que ya está, ¿no? De hecho, en cuanto a la polarización social, el efecto se siente y sobre todo porque llevan años efectivamente polarizando con su discurso y criticando estos estilos de vida que ahora resulta ellos pues en lo oscurito pues han llevado, ¿no? Ostentándolo todo este tiempo, lo cual pues ya nos habla de un nivel de cinismo aún mayor, porque más allá de usar este discurso y romantizar incluso la pobreza y explotarla con fines electorales, lo cual a mí me parece de una bajeza muy importante, ahora ya han colocado incluso a la izquierda y, bueno, en este caso muchos de sus voceros oficiales, pues en esta difícil tarea de salir a defender pues estos estilos de vida que pues antes criticaban a diestra y siniestra y ver, ¿no?, cosas inimaginables, ¿no? Una Rayuela, ¿no?, hablando de cómo pues ahora resulta que solo los ricos pueden vacacionar, o sea, cosas ya inauditas. Y espérate a la de mañana, ¿no? Sí, sí. ¿A poco nomás los ricos tienen derecho a un reloj de 3.7 millones de Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí, si efectivamente pretenden sostener el discurso con acciones, de entrada lo mínimo, lo primero que tendrían que hacer es comprobar que efectivamente no hubo algún tipo de mal uso de recursos públicos para darse sus vacaciones de lujo. Y no basta nada más con decirlo, que lo comprueben, ¿no? Y eso sería, digamos, en el mundo ideal. Ahora, yo creo que sí es sumamente grave el hecho de que a estas alturas del partido ya no tengan realmente mayor reparo o ya no les provoque ni siquiera como el más mínimo decoro, digamos. Pudor, vergüenza, exactamente. El sostener sus dichos, y yo creo que eso ya nos habla de una nueva etapa en la que hemos entrado, en la que se sienten tan seguros y tan pues llenos, ¿no?, de poder, que pues ya no tienen realmente a quién rendirle cuentas, ni siquiera al electorado que confió en ellos y en este discurso que ahora sabemos es totalmente falso. Y mira, el discurso que se nos quiso vender el sexenio pasado de que con un par de zapatos, con 200 pesos en la bolsa y sin tarjetas de crédito alcanza, es hasta cierto punto criticar el esfuerzo legítimo que mucha gente hace por vivir mejor, lo cual es totalmente válido, Manuel. Yo eso éticamente no le veo absolutamente ningún problema que una persona se esfuerce, ¿sí?, respetando la ley, con principios éticos para tratar de vivir mejor. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero la pregunta es si todos estos políticos caen dentro de ese tipo de gente. Porque, insisto, con los sueldos que ganan y siendo muchos de ellos funcionarios públicos desde hace años, ¿sí?, ¿de dónde sale el dinero? Sí, yo creo que de lo más triste es que estos personajes se están convirtiendo en los caraduras de la política, ¿no? En donde la gente, yo creo que más grave aún incluso que este tema que estamos hablando insistentemente de las vacaciones, está el otro que ya Lucy decía al principio, que tiene que ver con poner a estos líderes de bandas criminales al cargo de la seguridad pública, como ocurrió con Adán Augusto y sus jefes, el 1 y el 2, ¿no? Porque ahora empiezan a salir cada vez más. O sea, el 2 renunció a la Secretaría de Seguridad en Tabasco, entre aplausos del gobernador actual, y se fue a encabezar la Guardia Nacional a Colima. Sí, no, una cosa, en esas manos. Por eso decía, son unos caraduras, están ahí arropándose, en fin, y no es capaz de renunciar por pues este decoro mínimo, decencia, ¿no? Decir, bueno, yo me voy de aquí, me separo, rindo cuentas ante la Fiscalía, como lo demanda la senadora Lili Telles, por ejemplo. Ya escuchábamos a Federico Doring. En fin, hay una serie de elementos que están haciendo de esto un cóctel, un drama nacional espantosamente vergonzoso, ¿no? Cómo nos deben ver desde afuera, con los ladrones ahí regurgitando en las mafias del poder, instalados en las instituciones mexicanas. Debe ser un espectáculo. Porque además los escándalos grotesco. se acumulan. Sí. Es decir, vemos en distintos frentes los lujos, los excesos, las contradicciones, la hipocresía, los nexos, los vínculos inconfesables con criminales, de narcopolíticos, de varios que están bajo el ojo del huracán, bajo la lupa, y en realidad pues hay muy poco de defendible en la clase política actual. Y uno se pregunta si todo esto que estamos observando no tiene que ver también con una batalla interna, con una
rencilla o con una serie de rencillas dentro de la 4T, en donde hay una disputa por el poder entre diferentes tribus, entre diferentes grupos, que hoy, después de lo que ocurrió en el sexenio de López Obrador, hoy se están disputando los cargos, el dinero, las posiciones. Sí, pero a mí me parece que eso es reflejo de una visión infinitamente pequeña del mundo y de lo que está pasando y del momento que está viviendo México como país en una coyuntura sumamente adversa y sumamente vulnerable. Porque esto va más allá de la fauna política local, esto va más allá de estos estira y aflojas, dimes y diretes. O sea, ya tendrían que haber entendido en estos momentos que hay consecuencias y las estamos viviendo al día de hoy con los aranceles. Estamos a 2 días de que entre en vigor una nueva ronda de aranceles ante lo que pues, es una postura así muchísimo más dura por parte de Donald Trump, pero sobre todo es consecuencia directa de un compromiso, una falta de compromiso creíble por parte del Estado mexicano para combatir todo esto que estamos hablando. Todas estas prácticas corruptas para combatir el crimen organizado, para combatir la supuesta complicidad, estas alianzas insanas. Y entonces están dispuestos a jugarse la economía de un país con tal de protegerse entre ellos. Claro, de ese tamaño es el escándalo. El costo o lo pagamos todos o lo pagan ellos y ellos no lo quieren pagar, entonces lo estamos pagando todo. Claro. Fíjate, a ver, ¿qué argumento puede usar Trump para decir el viernes va en un arancel del 30%? A ver, ¿qué han hecho con Adán Augusto López? ¿Lo siguen arropando en el Congreso de la Unión? A mí no me vengan a decir que están haciendo todo lo que deben hacer para combatir al crimen organizado en México, porque por lo menos a esta persona, bueno, ya se le debería haber quitado el fuero y ya se le debería haber por lo menos levantado una carpeta de investigación. Y nada de eso ha pasado, Manuel. Ahí hay un argumento para que Trump diga, pues señores, a partir del próximo viernes, del 30%. Ahora, aranceles del 30% sería gravísimo para la economía mexicana, Manuel. De por sí que estamos marchando con el freno de mano puesto. El arancel supondría ponerte frente a las llantas delanteras 2 bloques de concreto que te impedirían seguir avanzando. Bueno, tomando en cuenta que Estados Unidos ya tiene acuerdos con la Unión Europea, con Japón, con el Reino Unido, con Vietnam, con otros países con los cuales ya firmó. En teoría podría haber, si hay la llamada mañana entre los 2 presidentes, algún anuncio, pues esperemos positivo al respecto, pero no hay nada, no hay ninguna garantía, ¿no? ¿Y qué van a convocar a un mitin en el Zócalo otra vez? No, por lo pronto la mañanera mañana a las 10 de la mañana, a ver qué nos informa la presidenta, pero también nuevamente al 11:45, el 31 de julio, una llamada con Trump cuando los aranceles entrarían al día siguiente. A ver, esto tendría ya que estar totalmente arreglado y desde hace 8 días se te había dicho, bueno, se llegó a un acuerdo en estas condiciones o no se llegó a un acuerdo y pues a ver cómo le hacemos para torear los difícilmente aranceles. Creo que el presidente Trump le va a entrar al nivel de detalle de decir a alguien como Adán Augusto, ¿no? Tiene otros mecanismos para hacerlo, ¿no? De ubicar ni siquiera. Pero creo que es cierto que Estados Unidos es por lo menos pues un espacio en donde podría auxiliar a México bajo estas circunstancias que estamos viviendo, que son cada vez más graves, según lo que estamos discutiendo. Sí, pero eso no es normal. No es normal ni deseable. No, pero pues la realidad es lo que ha pasado. Vivimos en la normalidad democrática totalmente. Y cada vez menos democrática. Menos. Arturo, gracias. Manuel. Muchas gracias, Lucy. Carlos. Gracias. Carlos. Muchas gracias. Hasta mañana. Descanse. Pásala muy bien.